cómo Dios habló a nuestras vidas a través de la conferencia. Fue de bendición tener al pastor Jesús Sáenz con nosotros, predicándonos la palabra de Dios. Y es una bendición hoy nuevamente estar reunidos. Gracias a Dios tuvimos hoy buena asistencia, un buen grupo, un buen tiempo en el primer servicio. Y qué bueno tener tiempo de compañerismo. Y quiero traer nuevamente, hermanos, de manera muy breve un mensaje de la palabra de Dios. Lo que quiero compartir, hermanos, es algo que debiéramos constantemente buscar en nuestras vidas. Es una necesidad básica, una necesidad muy especial que todos tenemos, a la cual debemos prestarle atención. Empezamos ahí en Génesis 22, donde estuvimos en la lectura bíblica. Génesis capítulo 22. Vamos a empezar aquí y vamos a terminar aquí. Quiero leer unos versículos de este capítulo para iniciar y después vamos a ir a otros versículos. Le animo a hacer el esfuerzo por prestar atención. El mensaje va a ser muy breve. Entonces no se pierda nada de lo que quiero compartirle, hermanos. Note Génesis 22, versículo 1. Síganme con su vista, por favor, hermano. Dice la palabra de Dios, Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿cómo, hermanos? Heme aquí. Quiero resaltar esto, hermanos. Probó Dios a Abraham y ¿qué dice después? Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Lo que quiero señalar es, hermano, que Dios le habló a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Lo escuchó y le respondió. Dios le habló a Abraham, Abraham escuchó su voz y le respondió. Ahora, mire versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué, hermanos? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿cómo, hermanos? Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué es lo que nuevamente encontramos en el pasaje, hermano? Dios le habló a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Escuchó su voz y respondió, hermanos. Y obviamente respondió como era apropiado hacerlo. Hermano, quiero hablarle brevemente sobre el tema, la gran necesidad, hermanos, la gran necesidad de escuchar la voz de Dios y prestarle atención y obedecer, hermano. La gran necesidad que tenemos de estar atentos y escuchar su voz, hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Mi Dios, yo sé que la hora es difícil por la hora que es, mi Señor, y también porque acabamos de comer. Le pido que mis hermanos puedan hacer el esfuerzo por estar atentos, por mantenerse despiertos, alertas. Y pido, Señor, que podamos en esta hora, de una manera muy especial, escuchar su voz, mi Señor. Por favor, ayúdenos. Sea con nosotros, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, hermanos. Génesis capítulo 3. Mire, Génesis capítulo 1 nos narra cómo Dios creó todas las cosas en 6 días. En el último día, en el sexto día, hermano, que Dios estuvo creando lo que Él quiso hacer. El último día nos dice la Biblia que creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. El capítulo 2 es un paréntesis para explicarnos cómo creó al hombre, cómo creó a la mujer. Y quiero que note capítulo 3, versículo 8, hermanos. Capítulo 3, versículo 8.
Dice la Biblia, ¿y qué, hermanos? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron ¿de quién? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermano, aquí la Biblia está señalando que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y quiero que piensen la siguiente pregunta, hermanos. La Biblia dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios. Mi pregunta es, hermano, ¿sería la primera vez que oyeron la voz de Dios? ¿Sería la primera vez que escucharon la voz de Dios? No. Ahora, hermano, porque sabía quién era, porque sabían quién era, porque sabían quién les hablaba, por eso se escondieron. Hermano, si fuera la primera vez que Dios les hablaba, pues ellos, hey, espérame, ¿quién eres tú? No se hubieran escondido. Hermano, es interesante señalar esto. ¿Por qué se escondieron? Porque sabían quién les hablaba, porque sabían quién era el que se dirigía a ellos. Ahora, y si sabían quién era, ¿por qué se escondieron? Porque habían hecho lo que sabían que no tenían que hacer. ¿Qué les había dicho Dios anteriormente? De todo árbol del huerto pueden comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no coman, porque el día que coman van a morir. Hermano, cuando Dios les habló, ¿ya habían muerto? Ya habían muerto. Pastor, ¿y cómo escucharon y cómo respondieron? Hermano, cuando Dios dijo ciertamente morirán, no estaba hablando de la muerte física, estaba hablando de la muerte espiritual. Y porque habían muerto espiritualmente, por eso se escondieron, por eso se apartaron de Dios, por eso tuvieron miedo, por eso tuvieron vergüenza, por eso tuvieron temor, porque sabían quién les hablaba. Ahora, lo que quiero señalar aquí es lo siguiente, hermano. En el plan precioso de Dios estaba establecido, hermano, crear al hombre para experimentar, para que el hombre experimentara la delicia de la comunión con Dios, hermano. En el plan de Dios estaba establecido que Dios le hablaría al hombre, el hombre escucharía su voz, el hombre respondería, hermano. En el plan de Dios estaba señalado Dios tener compañerismo con su creación. Hermano, no debiera haber experiencia más dulce para el hombre que tener comunión con Dios. No debiera haber búsqueda mayor para nosotros que buscar que Dios nos hable. Hermano, nada nos debiera preocupar más que escuchar su voz, que escuchar su voz. Hermano, necesitamos oír su voz para muchas cosas, para conocerle. Hermano, mire, necesitamos escuchar su voz. ¿Sabe para qué? Para tener la paz y confianza de que estamos bien con Él. Porque ¿sabe a quién deja Dios de hablar, hermano? A quien se aparta de Él. Entonces, hermano, es el deseo de Dios siempre tener compañerismo con el hombre. Aquí encontramos, hermano, que la Biblia dice, y oyeron la voz de Jehová, y porque sabían que andaban mal, se apartaron. Y porque sabían que andaban mal, porque sabían que habían fallado, hermano, quisieron no oír su voz, porque sabían que serían llamados a cuenta. Ahora, vea Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7.
versículo 21. Jeremías capítulo 7, versículo 21. Dice la Biblia, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Estamos en Jeremías capítulo 7, leí el versículo 21 y el 22. Ahora no, quiero que noten el versículo 23. Si estamos ahí, hermanos, fíjense lo que dice versículo 23. Mas esto les mandé diciendo. Noten, esto les mandé diciendo. ¿Qué dicen las siguientes palabras, hermanos? Y seré a vosotros por Dios, y vosotros qué. Ahora, prestemos atención a estas palabras, hermanos. Tomen nota de las siguientes palabras. Esto les mandé diciendo. Escuchad, ¿qué, hermanos? Ahora, escuchad mi voz y vea lo que dice después. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis ¿qué? Hermano, que el pueblo escuchara la voz de Dios era una condición para que llegaran a ser pueblo de Dios. Piensen la pregunta, hermanos, piensen la pregunta y no respondan tan rápido. Que el pueblo escuchara la voz de Dios era una condición para que fueran su pueblo. Ahora, lo voy a leer otra vez. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y qué, y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Hermano, que el pueblo escuchara la voz de Dios no era una condición para llegar a ser pueblo de Dios. Hermano, ya eran pueblo de Dios. ¿Saben por qué ya eran pueblo de Dios? Porque Dios ya los había escogido. Pero ¿sabe cuál sería la evidencia de que eran pueblo de Dios? De que Dios les hablaría y ellos ¿qué? Escucharían. Entonces, hermano, una señal, una evidencia de que somos pueblo de Dios, ¿sabe cuál es? Que Él habla. ¿Y qué hace el pueblo, hermanos? Escucha, no lo busquen, no lo busquen, pero Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos en Cristo, Dios nos llama a tener comunión, a tener compañerismo con Dios. Hermano, una evidencia de que Israel era pueblo de Dios es que Dios les hablaría. ¿Y qué haría el pueblo? Escucharía su voz. Ahora, quiero que note más detalles de Jeremías 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Ahora, noten lo siguiente. Después de escuchar la voz de Dios, dice, y andad en todo camino que qué. Ahora, ¿cómo sabrían cuál es el camino? Escuchando la voz de Dios. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué, hermanos? Entonces, para que a alguien le vaya bien, es necesario que, hermano, que escuche la voz de Dios y que sea obediente a lo que Dios manda. Hermano, si usted desea que le vaya bien, ¿qué necesitamos? Escuchar la voz de Dios y ser obedientes. Ahora, hermano, Dios quería que a Israel le fuera bien, hermanos. Dios quiere que a Octavio le vaya bien. Dios quiere que a Paola le vaya bien. Dios quiere que a Polo le vaya bien. Dios quiere que a Martín le vaya bien. Dios quiere que a todo mundo le vaya bien, hermano. Pero para que nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios y obedecerla. Ahora, mire versículo 24. ¿Qué pasó con Israel, hermanos? ¿Qué pasó con Israel? Mire versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Ahora,
si no oímos la voz de Dios, ¿quién nos va a guiar? Mire versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en qué, hermanos? En la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia dónde. Hermano, ¿a dónde nos conducen nuestros propios consejos? ¿A dónde nos conduce nuestro corazón? Hacia atrás y no hacia adelante. Hermano, si queremos que nos vaya bien, necesitamos estar atentos y escuchar su voz. Y escuchar su voz. Hermano, Dios no dejó de hablar en el nuevo pacto. Dios no dejó de hablar cuando Cristo vino. Hermano, Dios no dejó de hablar en febrero del 2025. Hermano, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios quiere que escuchemos su voz. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que le obedezcamos, que experimentemos su poder, su gloria, su grandeza en nuestra vida. Pero para eso necesitamos, hermanos, escuchar su voz. Quiero terminar mi mensaje, hermanos, viendo un ejemplo. No me va a tomar más de 10 minutos. Quiero que veamos un ejemplo de alguien que estuvo atento a escuchar la voz de Dios. Y usted llegará a la conclusión, hermanos, usted llegará a la conclusión. ¿Qué le hubiera pasado a este hombre si no hubiera escuchado la voz de Dios? Usted sacará conclusiones, hermano, a su propia vida. ¿Qué le hubiera pasado a este personaje si no hubiera estado atento a escuchar la voz de Dios? ¿De quién estoy hablando, hermano? Les dije que íbamos a empezar en Génesis 22 e íbamos a terminar en Génesis 22. Vamos a Génesis 22, señal de que ya vamos a terminar, hermanos. Génesis 22, versículo 1. Dice la Biblia, aconteció después de estas cosas. ¿Qué dice después, hermanos? Que probó Dios a Abraham. Hermano, una pregunta. Mire, nosotros leemos lo que sucedió con Abraham. Nosotros leemos lo que Dios guió a Moisés a escribir. Pero quiero que nos tratemos de transportar aquel día, aquella hora, cuando Dios le habló a Abraham. Hermano, Abraham sabía que Dios lo estaba probando. Lo sabemos nosotros porque aquí dice, Abraham, hermano, escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham caminaba cerca de Dios. Recuerda el testimonio que la Biblia nos dice desde Génesis 12 hasta este punto. Abraham ya ha tenido una experiencia con Dios. Abraham ha sido alguien que constantemente ha escuchado la voz de Dios. Dios le dijo a Abraham, dice capítulo versículo 1, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, quiero puntualizar esto. La Biblia dice que Dios lo está probando. ¿Y de qué manera lo está probando, hermanos? Pidiéndole que tome a su hijo Abraham y vaya al monte Moriah y lo sacrifique en holocausto. Hermano, primer detalle que tenemos que señalar, Abraham escuchó la voz de Dios, hermano. Dios fue muy claro, Dios fue muy específico, porque así es Dios, hermano, claro y específico en hablarnos. A veces no entendemos porque no queremos entender. ¿Sabe por qué a veces no entendemos? Porque Dios nos dice lo que no queremos escuchar. Y como no escuchamos lo que queremos, hacemos lo que nos da la gana muchas veces. Hermano, pero Dios fue muy claro en hablarle. Y Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, y llévalo al monte Moriah y ofrécelo en holocausto en el lugar que yo te diré. Hermano,
¿Qué hubiera pasado si Abraham no lleva a su hijo al monte? ¿Sabe qué hubiera pasado? Abraham hubiera traído desgracia hacia él y hacia su familia. Abraham habría traído desgracias hacia él y hacia su hijo. Por ejemplo, anoche el pastor mencionaba, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. ¿Sabe cuál es la razón por la que muchos hijos nuestros han experimentado desgracias? Porque nunca los disciplinaste. Porque nunca los disciplinaste o los disciplinaste como mejor te pareció. Y muchos quebrantos que nuestros hijos han experimentado, ¿sabes por qué es? Porque no le hicimos caso a Dios, hermano. Porque no le hicimos caso a Dios. Hermano, Dios fue muy claro en decirle a Abraham lo que tenía que hacer con su hijo. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Escuchó la voz de Dios. Mire, Abraham no dijo, Señor, escuché bien. ¿No le ha pasado que alguien le habla a usted, hermano, y es tan impresionante lo que esta persona le dijo, que usted le responde, discúlpame, si te escuché bien, ¿me dijiste esto? Sí, eso te dije. Hermano, Abraham no le dijo al Señor, Señor, si te estoy escuchando bien, si me pediste lo que creo que me estás pidiendo. Hermano, Abraham escuchó fuerte y claro. ¿Y qué hizo Abraham? Exactamente lo que Dios le pidió. Hermano, llevó a su hijo camino al monte. 3 días duraron en llegar al monte Moriah. Cuando iban en el camino, Isaac le dijo a Abraham, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí están los cerillos, aquí está el fuego, aquí está todo lo necesario para un sacrificio, pero falta lo más importante. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le dijo Abraham? Mi hijo, Dios proveerá de cordero. Dios proveerá de cordero. Cuando llegaron al lugar, hermano, ahora Abraham le dice a Isaac, mi hijo, Dios me dijo que tú eras el cordero. Hermano, forcejeó Abraham con Isaac. ¿Por qué Abraham no forcejeó con Isaac? Porque Isaac confiaba en su papá. ¿Sabe por qué Isaac confiaba en su papá? Porque Abraham era un varón de Dios, hermano. ¿Sabe por qué Isaac no forcejeó con su padre para tratar de zafarse, de ser atado al lugar? ¿Por qué lo tenían que atar, hermano? Porque iba a ser un holocausto. ¿Sabe qué era un holocausto? Hermano, quemarlo y degollarlo. Y obviamente la reacción natural de alguien que está por ser quemado o degollado sería tratar de zafarse. Si Isaac se hubiera querido zafar, hermano, no se deja atar. Isaac tiene 15, 20 años. Abraham tiene 115, 120 años. Bien podía Isaac haberse zafado. ¿Por qué no se zafó, hermano? Escúcheme, porque Abraham tenía el corazón de su hijo. ¿Sabe cuál es una señal cuando tenemos el corazón de nuestros hijos? Cuando el padre habla y el hijo obedece. Cuando usted habla, ¿sus hijos le hacen caso? Esa es una señal cuando tenemos el corazón de nuestros hijos. Usted habla y sus hijos obedecen. Hermanos, ¿qué sucedió? ¿Quién tenía el corazón de Abraham? Dios. Porque Dios Padre habló y ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Ahora, Abraham tenía el corazón de Isaac porque Abraham habló e Isaac obedeció. Ahora, hermano, era una prueba. ¿Era el plan de Dios que sacrificaran a Isaac? No, era una prueba, pero Abraham no sabía. Ahora, vea lo que dice versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. ¿Y qué respondió Abraham, hermanos? ¿Qué respondió Abraham, hermanos? Hermano, usted saque conclusiones. Usted saque conclusiones. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no escucha, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no escucha? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no escucha, hermanos? Ahora, tú no has matado a tu hijo con un cuchillo, pero le has hecho tanto daño, hermano. Le has hecho tanto daño a tu hijo, que tu hijo solito se quita la vida.
Nada más presta atención a las acciones de tus hijos. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Abraham no escucha la voz de Dios? Sacrifica a su hijo. Hermanos, en el libro de Éxodo, no vamos a ir allá, la Biblia menciona que Moisés va con Faraón y le dice, deja salir al pueblo, Faraón. Dios manda que deje salir al pueblo. ¿Y sabe qué juzgó Faraón? El pueblo se quiere ir porque están de ociosos. Están de ociosos. Para quitarles lo ocioso, les voy a multiplicar las cargas. Y hermano, el pueblo, dice la Biblia, que estaba acongojado en gran manera. Entonces Moisés va nuevamente con Dios y le dice, Señor, mira lo que pasó. Y Dios le da mensaje a Moisés, y escúcheme, Moisés va nuevamente con el pueblo, y ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? Que el pueblo estaba tan acongojado, tan atribulado, que no escuchó la voz de Moisés. Hermano, ¿qué mayor congoja experimentaría un hombre que Dios le diga, sacrifica a tu hijo? ¿Qué mayor congoja experimentaría alguien que va con su hijo, hermano, por 3 días de camino, sabiendo que al final llegarán a un monte, lo atará y lo sacrificará? ¿No se sentiría Abraham acongojado, hermanos? ¿No estaría Abraham medio nervioso? Muy posiblemente. Pero ¿sabe dónde estaba la mente de Abraham, hermano? En Dios. Hebreos 11 nos dice que el pensamiento de Abraham estaba que Dios era capaz de levantarlo de entre los mismos muertos. Hermanos, qué importante aprender a escuchar la voz de Dios. Qué importante estar atentos, hermanos, a lo que Dios nos quiere hablar cada día. Hermano, cuando no escuchamos su voz, nosotros sufrimos, hermanos. Cuando no escuchamos su voz, nuestras familias sufren. Y sin darnos cuenta podemos hacer cosas, hermanos, que dañan terriblemente a nuestra familia. Quiero yo preguntarle, hermanos, ¿está escuchando la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Solo lo voy a mencionar, hermano. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de estudiar la Biblia. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios, hermano? A través de vivir en un espíritu de oración. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios, hermano? A través de escuchar enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios, hermano? Prestando atención a las circunstancias. Escúcheme, prestando atención a las circunstancias y corroborando las circunstancias con lo que la Biblia dice. Hermano, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de buenos consejos. Hermano, si de algo no nos debe quedar duda, es que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Lo que nos debe preocupar no es la pregunta, ¿Dios me quiere hablar? Lo que nos debe preocupar es la pregunta, ¿estoy dispuesto a escuchar su voz? ¿Estoy atento a escuchar su voz? Hermano, Dios le hubiera dicho a Abraham, Abraham, ¿qué no me escuchaste? ¡Ay, Señor, me hablaste! ¿Qué me dijiste? Que no sacrificaras a tu hijo. Y un chorrero de sangre ahí, hermano, con el hijo muerto. Hermano, Abraham atentamente escuchó la voz de Dios. Busquemos cada día estar atentos, hermanos, a escuchar su voz. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por la bendición de poder en esta hora